Buenos días a todos. Bienvenidos en este hermoso, soleado día, pero venimos a disfrutar de estar aquí juntos, a escuchar la palabra del Señor, a ver qué el Señor tiene para nosotros en este capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Vamos a orar y vamos a entrar literalmente en algún espacio especial. Señor, gracias por este nuevo día, este nuevo domingo en el que como iglesia tuya en este lugar y iglesia en tantos lugares del mundo nos reunimos para alabarte, para abrir tu palabra, para proclamar que tú eres el único Señor y Salvador. Y te pido que tú nos dirijas a todos en esta mañana para recibir lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. También te pedimos por las escuelas dominicales que tú obres en el corazón, en el entendimiento de todos los alumnos, los profesores, y que juntos como pueblo podamos conocerte y adorarte como tú mereces. Pedimos tu dirección y la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los lugares que más me gustan de Madrid es el Museo del Prado. No sé si habéis estado allí alguna vez, y si no habéis estado, aunque no os guste mucho la pintura, os lo recomiendo. Es una de las mejores pinacotecas del mundo por su colección, por la calidad e incluso por cómo es el propio estructura del edificio de este Museo del Prado en Madrid. Y una de las posibilidades que tiene el Museo del Prado, por si no podéis ir en persona, es hacer una visita virtual. Te permite entrar para... No se ve, así que Jairo, dale tú por favor al play, ahí, para que arranque. Te permite hacer una visita guiada, ahí estamos, en la cual, como si estuvieses paseando por el propio Museo del Prado, pues vas avanzando por las distintas salas, te vas dirigiendo a una o a otra según te apetezca visitar un cuadro, conocer otro, o te vas al plano general y eliges una sala, y en esa sala pues puedes echar un vistazo como si estuvieses dentro del museo y sin gente, no te molesta a nadie para ver los cuadros. Incluso si hay algún cuadro que te gusta especialmente, puedes verlo con todo el detalle y fijarte en esas maravillas y aprender a ver un cuadro, aprender a cómo fijarse y cómo disfrutar de las distintas obras con temas muy diferentes. Retratos de reyes, obras religiosas, obras costumbristas en las cuales pues, van a ir apareciendo personajes, paisajes, lo que se conoce también incluso como bodegones o naturalezas muertas, en las cuales pues, tú ves objetos que han sido pintados pues, por los diferentes autores. Y así, en el Museo del Prado, pues ahí, dependiendo de los gustos que tengas, pues puedes pararte a contemplar pues, una obra como La Anunciación de Fra Angelico, o El Parasol de Goya, o una naturaleza muerta, un bodegón, o algo que podríamos considerar, esta de aquí, pues una pintura, pues quizás, no sé, costumbrista, o una especie de homenaje a la ganadería, a la mesta, bueno, podría ser una decoración pastoril, algo que pues al pintor le gustó y encontró esa oveja por ahí y le hizo esa pintura. Las pinturas hay que fijarse en ellas para saber lo que son, lo que significan, y por eso hay gente que es capaz de quedarse horas mirando un cuadro y descubrir lo que significaba, lo que el autor quería transmitir con esa pintura. Y esta mañana lo que vamos a hacer es aprender a mirar un cuadro, pero un cuadro que de alguna manera nos invita a tener distintas miradas sobre Jesús, para descubrir el significado verdadero de lo que Jesús vino a hacer, el verdadero significado de la Pascua. Y os invito a que me acompañéis en la lectura del capítulo 14 de Marcos, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Esa va a ser la sección que tenemos esta mañana. Vamos a leerlo entero y después nos pararemos en algún texto en particular. Dice Marcos 14:1 que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo apresarle con engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo.
Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro que contenía perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al jornal de todo un año y habérselo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro con certeza que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento en el que he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en la parte alta un gran aposento ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino Jesús con los 12. Se sentaron a la mesa y mientras comían les dijo: con certeza os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a entregar. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿acaso seré yo? ¿Y el otro seré yo? Él le respondió: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias se la dio también y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y aquí tenemos una galería de escenas en las cuales el protagonista siempre es el mismo, aunque lo que cambia es la mirada de las personas hacia Jesús. Y eso es lo que me gustaría que pudiésemos descubrir juntos esta mañana. Distintas miradas hacia Jesús y las implicaciones que eso tiene para la vida de cada uno de nosotros. La primera mirada es una mirada destructiva, es una mirada distorsionada. Es la mirada de aquellos que están preparando un complot calculado para cumplir con sus propósitos. Nos dice el evangelista, estamos en el capítulo 14 y versículo 1, que 2 días después era la Pascua. Y yo creo que todos recordaréis este esquema que os enseñé hace unas semanas con los distintos días de lo que llamamos la Semana de Pasión, incluso empezando un poco antes, donde tenemos pues, el tiempo en Betania al principio y luego la entrada triunfal en Jerusalén. El lunes fue un lunes intenso, porque todo esto que hemos visto las 2 semanas anteriores, las controversias de Jesús en el templo, el discurso que dio a sus discípulos, todo eso ocurrió el lunes. Así que fue un día muy intenso, un día lleno de actividades, ese lunes de Pascua, de la semana que llamamos Semana de Semana Santa. 2 días después iba a ser la Pascua, es decir, el Evangelio está empezando en lo que podría ser el martes de esa semana, después de todo eso que hemos mencionado. Y se está acercando, nos dice el evangelista, la Pascua, la festividad nacional y espiritual por excelencia. La Pascua y los panes sin levadura. Luego nos detendremos un poco más en lo que es la Pascua. Pero era una de esas fiestas solemnes, nos dice el Antiguo Testamento, Éxodo 12, Levítico 23,
donde los hijos de Israel tenían que subir a Jerusalén en 3 fechas en particular, en la Pascua, Pesaj, en Pentecostés, Shavuot y en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esos 3 momentos en el calendario anual eran momentos especiales. Era el momento en el cual además se reunían las familias, se hacía una celebración familiar, nacional, porque afectaba a todos, pero con un profundo significado espiritual. Y aunque ellos no lo sabían, ese año esa Pascua iba a ser diferente a todas las Pascuas, porque ese año se iba a celebrar la verdadera Pascua a la que apuntaban todas las de los siglos anteriores. Pero los líderes de la nación, los líderes religiosos, en lo que estaban pensando era en cómo acabar a quien ellos miraban como un enemigo de su manera de entender la fe, la vida, la religión. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo apresarle con engaño y matarle. No nos sorprende, hemos ido estudiando el Evangelio, ¿verdad? Y desde muy pronto vemos cómo las autoridades religiosas de Israel rechazan el mensaje de Jesús. Y desde muy pronto empieza la controversia e incluso la búsqueda de cómo neutralizar a este predicador, a este rabí. La persecución es constante, y lo vemos en los evangelios, como hay distintos episodios en los cuales se intenta acabar con Jesús, pero ya después de la resurrección de Lázaro, ya la decisión es definitiva. Hay que acabar con él, hay que matar a Jesús, porque está arrastrando a la gente, es un peligro para nuestra manera de entender la fe en Israel y de la relación con Roma, y por lo tanto es alguien con quien tenemos que acabar. Y durante toda su vida terrenal, durante todo su ministerio terrenal, hubo una campaña constante de desprestigio. Bulos, fango, fake news, como queráis llamarlo, pero no es nada nuevo. Intentar destruir la imagen pública de Jesús con todos los medios que estaba al alcance de los líderes del pueblo. Estaban haciendo un auténtico esfuerzo inquisitorial por acabar con alguien a quien eran incapaces de percibir, de reconocer como el enviado de Dios. Además, nos dice aquí el evangelista que buscaban apresarle con engaño. Y es curioso que la palabra ahí ha pasado tal cual al lenguaje jurídico español, con dolo. Y los que sepáis algo de leyes, el dolo es la intención de hacer mal. No es simplemente que has hecho un error, no, es deliberadamente estás buscando la estratagema, la estrategia para cometer algo que sabes que es un delito. O sea, que están buscando ya la manera de, no importa, el fin justifica los medios. Los líderes espirituales, los que debían tener la más alta moralidad en su manera de comportarse, no les importa cómo, aunque sea a base de trampas y engaños, lo que quieren es acabar con este hombre al que ellos rechazan. ¿Cuántas veces los guardianes de la fe han estado dispuestos a todo por preservar lo que son sus privilegios, su estructura religiosa y económica? ¿Y cuántas inquisiciones han estado dentro de la propia Iglesia cristiana? Inquisiciones católicas, sí, pero inquisiciones protestantes también, en las cuales, desgraciadamente, se ha utilizado el argumento religioso para los intereses particulares de unos y otros. Cuántos enfrentamientos en nombre de Dios que distorsionan por completo lo que es el mensaje de Dios para la humanidad. Eso estaban haciendo ellos. Y eso, desgraciadamente, se ha repetido a lo largo de la historia. Sin darnos cuenta, podemos tener una mirada distorsionada sobre Jesús, que nos haga comportarnos de una manera parecida a la que ellos lo hicieron. Pero eso sí, estaban preocupados de las consecuencias. Fijaros lo que dicen. No durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Sabían que, claro, hacía unos días que Jesús había entrado en Jerusalén aclamado por una multitud. Tenía seguidores. Y ellos lo que no querían era estropear la fiesta. Era la fiesta grande. No vamos a estropearla ni a provocar aquí un tumulto. Así que la estrategia es, vamos a buscar la manera de hacerlo sin que esto cause problemas y, por supuesto, que no sea durante la fiesta. Pero ¿sabéis cuál era el plan de Dios? Que tenía que ser precisamente ese día, en ese momento, en esa fiesta de la Pascua. Estas personas tenían una mirada
perversa hacia Jesús, cegados por el prejuicio, por el dogmatismo, por el orgullo, un rechazo deliberado y consciente de aquel que venía en nombre de Dios para traer salvación a su pueblo. Solo ven en él un obstáculo para sus planes, un cuadro sin valor que podrías tirar y destruir, porque para ellos no era más que un estorbo. Pero estando él en Betania, hubo una persona que tenía una mirada completamente distinta. Fijaros que en este cuadro casi apetece acariciarlo, ¿verdad? ¿Os dais cuenta la textura? Cómo se nota, parece que está hecho en 3D. Y vemos todos esos detalles de este cuadro, de este carnero. Había una mujer que era capaz de ver en Jesús lo que muchos otros eran incapaces. Y estuvo dispuesta a demostrar una devoción que fue, podemos decir, incluso extravagante en su manera de expresar delante de quien estuviera. Aquí hay una dificultad textual, y si os gusta investigar este tipo de cosas, os animo a que lo hagáis después, porque Marcos dice que estando él en Betania, sentado a la mesa, pero era ese mismo martes, fue al día siguiente. El evangelista Juan nos aclara que eso había pasado antes. Y da la impresión de que, Juan es un evangelio tremendamente cronológico. Es curioso que precisamente sabemos que hay 3 años en el ministerio de Jesús, 3 Pascuas que celebra, precisamente por el evangelio de Juan, que nos da esa cronología. Los otros evangelios no nos dan tantos detalles cronológicos y ordenan los acontecimientos de la vida de Jesús de otra manera. Y puede ser que en este caso Marcos coge ese episodio que ha pasado unos días antes y lo inserta precisamente aquí, entre 2 miradas completamente opuestas. La de aquellos que rechazan y traicionan a Jesús, y en el medio pone una escena que, como digo, probablemente ocurrió unos días antes en Betania. María. Aquí no la nombra, pero tenemos los demás evangelistas, ¿verdad?, que nos completan la información. Hay una cena en Betania, en un entorno que es familiar. Puede ser la casa familiar de Lázaro y sus hermanas, o la de alguien más cercano. La cosa es que allí, en Betania, donde unos días antes había ocurrido el milagro de la resurrección de Lázaro, y pues María, su hermana, va a hacer un gesto, como digo ahí, extravagante, desproporcionado, porque lo que busca es mostrar su amor incondicional a Jesús. Y con una generosidad y una fragancia desbordante quiere mostrar el amor, el respeto, la devoción, la mirada de amor que tiene hacia Jesús. Quiere hacerle un homenaje como nadie más se lo había hecho. Y coge un perfume carísimo, tan caro que nos aclaran que puede ser el sueldo de un año. Sabéis que habéis de hacer la declaración de la renta, y si no lo habéis hecho os tocará, a los que seáis asalariados. Pensad, sea cual sea, pensad en lo que habéis puesto de ingresos, lo que ahí aparece. Imaginaros todo eso en un botecito de perfume, ¿vale? Esa es la equivalencia que nos quiere mostrar aquí el evangelista. Es una barbaridad de dinero lo que esta mujer va a derramar sobre la cabeza y que luego llega hasta los pies de Jesús. Le da una unción regia. Le está reconociendo como alguien incomparable. No confundamos esta escena con la que Lucas nos señala unos años antes, que en este caso ocurre en Galilea, es una mujer pecadora. Hay 2 escenas diferentes de ungimientos en la vida de Jesús, pero esta es la que hace María justo en estos días previos a la muerte de Jesús. ¿Qué había en el corazón de María? ¿Podéis imaginar qué entrega, qué amor, qué devoción, qué mirada hacia Jesús, a quien le había estado escuchando? Era una discípula destacada de Jesús. Había estado a sus pies, le había visto obrar maravillas, y derrama su corazón y derrama su riqueza en la persona de Jesús. Estaba completamente entregada a la contemplación y al amor del Señor. ¿Pero qué ven los demás? Son incapaces de ver el gesto y solamente ven un exceso incomprensible, algo que les parece que no tiene ningún sentido derramar ese perfume, y se indignan, se revuelven contra ella. ¿Pero qué estás haciendo?
Aparte de venir aquí, interrumpir y hacer este espectáculo que está fuera de lugar y que no eres quien para hacer algo de esta manera. Lo ven como un acto incómodo, una intromisión inadecuada y además tienen un buen argumento, ¿no? Una justificación pseudoespiritual. No, hombre, esto sería mucho mejor a los pobres y cuidarlos. Pero el Señor revela cuál era la verdadera intención que había en ellos. No era una preocupación por los pobres, sino que era una preocupación porque a ellos no les gustaba lo que estaba haciendo, les parecía incómodo, fuera de lugar, inadecuado, impropio. ¿Sabéis quién fue el primero en levantar la liebre? Judas. Nos dice Juan que fue Judas el que hizo el cálculo rápido de lo que estaba aquí, lo que se estaba desperdiciando, lo que estaba permitiendo que este Mesías estaba empezando a no gustarle demasiado. La mujer había sido completamente incomprendida en lo que había hecho. Empezaron a hablar mal de ella, a murmurar, casi a acosarla, en este sentido de acusarla de estar haciendo algo fuera de sitio. Su fe fue cuestionada, llena de acusaciones y de desprecio. Y eso también ha sido una constante a lo largo de la historia, intentar acallar la expresión de fe genuina de hombres y de mujeres que han mostrado su devoción a Jesús, que han intentado servirle con lo mejor que tenían, con lo que podían. Y sin embargo, a lo largo de la historia, también sus voces y sus ministerios han sido menospreciados, acallados o ninguneados. Han tenido muchos seguidores también, estos sabios hombres que se negaban a dejar que esta mujer mostrase su amor y su devoción al Mesías. ¿Y veis lo que hace Jesús ante ese frasco de alabastro roto que muestra ese corazón derramado de María delante de Dios? Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Dejadla en paz. ¿Por qué estáis molestando a esta mujer que ha hecho lo mejor que podía para honrarme? Porque era una acción llena de significado. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús lo que está diciendo es que esta mujer ha hecho mucho más de lo que parece y que en vez de acosarla y de murmurar contra ella, lo que tenían que hacer era reconocer lo que ella había hecho. Había hecho un gesto anticipatorio de honra para el momento de su muerte, porque se estaba preparando la verdadera Pascua. Otros lo completarán, otras lo completarán. Un par de días después, querrán también ungir a Jesús. ¿Recordáis? Y ese domingo, cuando van a completar el ungimiento de Jesús para preparar su cadáver, ya sabéis lo que se encuentran, ¿verdad? Pero bueno, eso es Marcos 15 y 16, no vamos a hablar de lo que viene después. Pero María se anticipó. Los comentaristas aquí tienen un debate acerca de ¿Jesús está diciendo que María lo sabía o simplemente está diciendo que sin saberlo estaba anticipando su muerte? Es decir, María había captado, Jesús había avisado muchas veces ya de que iba a morir y los discípulos no eran capaces de entenderlo. Entonces hay algunos comentaristas que dicen, quizás María sí había entendido lo que Jesús estaba diciendo. O simplemente lo hizo como un gesto de amor y Jesús lo reinterpreta como un acto que anticipa su sepultura. Os dejo ahí para que vosotros penséis cuál de las dos posibilidades os parece más adecuada. Y la honra que María hace hacia Jesús, ¿os dais cuenta cómo Jesús se la devuelve? Mirad qué versículo tan hermoso que está hablando de nosotros. Os aseguro con certeza que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. El Señor honra también a los que le buscan y a los que le honran. Y queda en la memoria de la historia de la humanidad este gesto extravagante de amor y de devoción, esta mirada de amor al Cordero de Dios. ¿Cuánto nos cautiva Jesús? ¿Somos capaces de verlo como lo ve María? ¿Somos capaces de entregarnos a Él con lo más preciado que tenemos para honrarle como se merece? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Él nos muestre hacer, digan lo que digan los que están a nuestro alrededor? ¿O estamos más en el lugar de los que juzgan la fe ajena y se fijan en cómo los demás viven su fe
para ponerle pegas, reparos y decirles cómo tendrían que hacer lo que ellos probablemente no están dispuestos a hacer. ¿Juzgamos la fe ajena y somos mezquinos con la nuestra? Ojalá tuviésemos esa mirada como la que tenía María. Entonces viene el mayor contraste de todos. Entonces Judas Iscariote, con una mirada estrecha, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. No puede haber un contraste más evidente. Y aquí el evangelista nos dice que eso lleva precisamente a Judas a tomar más pasos en la dirección de demostrar que era un seguidor fraudulento, que su mirada era una mirada traicionera y traidora, indigna. La verdad es que estudiar a Judas es una personalidad compleja y es siempre un personaje que sorprende cuando ves cómo fue convirtiéndose en el traidor y en el que entrega a Jesús. Quizás más de una vez os habréis preguntado cómo llegó Judas a ese punto, es decir, cómo fue posible, o más aún, ¿por qué Jesús lo escogió? Porque la Biblia nos dice que Jesús sabía quién le iba a entregar, conocía a todos y pues eso entra dentro de ese misterio de la providencia divina y la libertad humana de tomar decisiones. Y eso lo vemos conjugado en la vida de Judas. Lucas, literalmente en griego, nos dice que escogió a Judas quien llegó a ser el traidor. No lo fue desde el principio, fue un proceso. Y quizás podemos ver en Judas un seguidor que tenía una imagen acerca de lo que debía ser el Mesías, esperaba algo de Jesús y no era el tipo de Mesías que él quería recibir. Y además de eso vemos que en su personalidad nos cuentan que era alguien en la que los discípulos confiaban, por cierto. ¿Por qué? ¿Por qué podemos deducir que los discípulos sí tenían en buena estima a Judas? Llevaba el dinero, era el tesorero. Y tú no confías los dineros a alguien de quien no te fíes. Así que Judas era alguien digno de confianza para ellos, era el tesorero. Y por eso también hubo algunos acontecimientos en la cena, cosas que le dijo Jesús a Judas, que ellos interpretaron como, bueno, pues tendrá que hacer algún recado, ¿no? Ya que es el que se encarga de estas cosas. Es decir, ellos en ningún momento pensaron, por lo que nos dice el Evangelio, que Judas estaba ocultando sus verdaderas intenciones y cómo había ido cambiando su manera de ver a Jesús. Acabamos de ver una mujer que estaba cerca de Jesús y vio en él a alguien especial. Judas estaba igual de cerca, o más, porque era un discípulo que acompañaba a Jesús y fue incapaz de ver en Jesús el Cordero de Dios enviado para salvar al mundo. Quizás, como digo, era un seguidor decepcionado, quizás alguien que tenía unas ideas preconcebidas y cuando no se ajustaron a lo que él esperaba empezó a rechazarlo, o quizás el hecho de que ya fuese alguien con unas tendencias a recibir comisiones ilegales, un corrupto, personajes que siguen existiendo en la historia de la humanidad, pues uno de esos estaba en el grupo de los 12. Fue dando pasos hacia el abismo, fue llenando su corazón de maldad, hasta que un día nos dice el Evangelio que Satanás entra en él. Es decir, finalmente acaba siendo alguien dominado por completo por el mal y por el maligno. Y va a estar dispuesto incluso a entregar a Jesús. Fue dando pasos voluntarios hacia el abismo. Y por eso Jesús dijo, ¡ay de él! ¡Ay de este hombre! Y cuando Jesús lanzó una bomba en medio de la cena, y en este cuadro también muy conocido se refleja precisamente ese momento en el que Jesús de pronto está cenando con sus discípulos y ¡bum! Uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos dicen, seré yo. No seré yo, ¿verdad? Es ese temor preventivo. Es quizás esa duda de, no puede ser que sea yo, pero yo qué sé, podría ser. Podría ser. Dice Pablo en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga.
Y en esa pregunta de duda, de incredulidad, de preguntarse, bueno, no te estarás refiriendo a mí, ¿verdad? Podemos ver la necesidad que todos tenemos de examinarnos delante del Señor, de cómo está nuestra relación con Él. De no pensar que ya hemos avanzado tanto en la fe cristiana, que somos inmunes al pecado, a la tentación, a tantas cosas. Seguro que nadie se lo cree, pero ¿cuántas veces podemos actuar como si fuera así? Y qué bueno es hacernos ese autoexamen permanente. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo el que no esté dispuesto a ser fiel a tu palabra, a tus promesas, a lo que sé que tú me has prometido? Judas tenía una mirada de rechazo, de desprecio, de devaluar a esa persona a la que había conocido, pero que no le pareció digna ni suficiente para ser seguida. Pero esta escena termina con una cuarta mirada, una mirada redentora, una mirada en la cual somos invitados a reconocer al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ser capaces de celebrar con Jesús el significado de la verdadera Pascua. Y nos dice, volvemos al capítulo 14, versículo 12, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para la Pascua? Es decir, ha llegado la fecha señalada, ha llegado lo que en términos de calendario se conoce como el 14 de Nisán. Es la fecha que estaba establecida para que se celebrase la Pascua. Y ahora lo que os voy a pedir es que penséis en una cosa que sepáis de la Pascua del Antiguo Testamento, no de esta, no de este día que estamos ahora estudiando, sino que penséis qué recordáis de la Pascua, qué fue, qué se hacía, por qué, cuál fue la primera, en fin, son preguntas fáciles, ¿vale? Pero yo tengo el micro aquí de la mano y alguien quiere decirme una cosa, no es contarme toda la historia de la Pascua, una cosa que sepas de la Pascua en la época del Antiguo Testamento. Cuando llevaban el cordero para el perdón de los pecados. Llevaban el cordero para el perdón de los pecados, ¿vale? ¿Y alguien sabe dónde se celebró la primera Pascua? ¿Dónde, Carlos? Espera, es que si no, no se te oye, así que te paso el micrófono. Levantad la mano y me acerco. En Egipto, antes de salir de Egipto. Antes de salir de Egipto, estaban de un crucero de vacaciones Israel en Egipto, y entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué estaba Israel en Egipto? ¿Alguien lo sabe? Porque eran esclavos. Eran esclavos de Faraón. El pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, estaba ahí esclavizado durante varias generaciones, y entonces decidieron un día que era el día de marcharse. ¿No? ¿Alguien sabe algún personaje, alguien importante en esta historia? A ver aquí, ¿quién? Moisés los sacó de la esclavitud por mandato del Señor. Y en todo esto, ¿qué tiene que ver un cordero? ¿Iban montados en corderos? ¿Se los llevaban para hacer una barbacoa? Espera, que voy. Si no, no se te oye. Me acerco por aquí. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué? Matar un cordero y en la puerta, en la entrada, en los dinteles de la puerta, pintarlo con sangre. Vaya, eso es una cosa muy extraña, ¿no? ¿Cuántos se dedican a decorar con sangre los dinteles de su casa? ¿Y eso por qué? A ver, ¿alguien por aquí quiere decir algo? Tenía que ser un cordero sano, bueno, sin pecado. O sea, no valía cualquier cordero, tenían que coger de lo mejorcito del rebaño, ¿verdad? Y lo de poner la sangre, ¿alguien por aquí está hablando? ¿Sí? La cámara ya no me puede seguir, ¿no? Y lo de la sangre apuntaba al Señor. A ver, aquí ya tenemos una respuesta teológicamente profunda. A ver, repite eso. O sea, cuando pintaban los dinteles de la casa, eso era la representación que apuntaba a Cristo. Vale, así que esa sangre era una representación. O sea, la sangre no tenía un valor mágico, no es que era una sangre especial. ¿Tú qué piensas de esa sangre? No. No, bien. ¿Algo más quieres añadir? ¿No? ¿Algún detalle que se nos haya pasado de esa celebración? ¿Algo más que queráis añadir? Espera, micrófono. Que por medio de Moisés, Dios había dicho que iba a morir el primogénito
de cada familia, ¿no? Vale, o sea que había un juicio previo, ¿no? Había algo terrible que iba a ocurrir, un castigo, pero para librarse de ese castigo y que el ángel pasase por alto esa casa, Pesaj, que pasase por alto esa casa, tenían que poner sangre en los dinteles, que era la sangre del churrasco que se está... No, en serio, que es verdad, que el cordero lo asaban y se lo comían, pero la sangre de ese cordero habían pintado para que el ángel no les juzgara y pasara por alto a esa familia y pudieran seguir adelante con la redención que Dios les había prometido. Y esa celebración se continuó, bueno, no siempre celebraron la Pascua, pero el Señor mandó que celebrasen la Pascua generación tras generación. Y a la vez celebraban una fiesta paralela que era la de los panes sin levadura, que simbolizaba que las casas quedaban limpias de cualquier parte de levadura como símbolo de limpieza, de que no había pecado. No es que la levadura fuera mala, el resto del año lo utilizaban, pero era un símbolo de aquello que es minúsculo, pero te produce un efecto expansivo, ¿no? Pues era símbolo del pecado por eso, y por lo tanto tenían que quitarla también. Y Jesús quiere celebrar, según nos relata Juan, es la tercera vez que celebra la Pascua. Es más, nos dice que cuando era pequeño, cuando estaba con su familia, con José, con María, fue a Jerusalén a celebrar la Pascua y la prolongó un poquito más. Así que vemos que era algo habitual en el judaísmo del siglo I celebrar la Pascua de esta manera. Y busca un lugar reservado. Jerusalén estaba con lleno total. Cientos de miles de habitantes extra iban a Jerusalén porque venían a celebrar la Pascua. Entonces, encontrar un sitio en Jerusalén a última hora es, en fin, misión imposible. Y los discípulos estaban preocupados. Dicen, es que mira cómo está esto. ¿Y ahora dónde encontramos sitio? Pero Jesús ya tenía algo previsto, ya tenía algo preparado. Y vemos ahí un montón de detalles de cómo encontrar la casa. Eso de id, entrad, veréis a alguien, preguntadle, ¿os suena conocido? ¿Lo hemos visto antes? En la entrada a Jerusalén y la búsqueda del burrito, del borrico, para hacer esa entrada, ¿no? Y vemos a Jesús, por un lado, con su capacidad de omnisciencia divina, pero también podemos pensar que hay aquí un proceso de preparación previa. Es decir, había ya quedado con alguien porque la habitación estaba preparada y dispuesta y él sabía todos los detalles también. Esas dos realidades se entremezclan en la persona de Jesús. Y algo interesante aquí. ¿A quién envía a hacer los preparativos? A dos discípulos. Otro evangelista nos dice que eran Pedro y Juan. Lo que lo hace de una manera bastante discreta. Es decir, ¿quién no se enteró de dónde era el sitio? Judas. Judas no sabía dónde iba a ser la cena. Recordad, Judas estaba buscando la ocasión de entregar a Jesús. Y Jesús se asegura de que Judas no sepa dónde va a ser ese lugar hasta la última hora y por lo tanto no puede avisar. Sería muy fácil, si están todos cenando en el mismo sitio, que vaya la guardia del templo y detengan a Jesús. Sería facilísimo. Pero lo que hace Jesús, con toda su sabiduría, es evitar ese peligro, enviar a los dos de máxima confianza a que preparen el sitio. Y van a preparar la Pascua. Y van a buscar todos los elementos necesarios. Y también es muy interesante ver de quién podría ser ese aposento alto. Incluso el propio Evangelio de Marcos nos da una pista por una persona que huye con una sábana y algunos de ahí deducen que podría ser la casa de la familia de Juan Marcos, la casa de la hermana de Bernabé. Pero si os interesa saber cómo podemos conectar todas esas piezas de los Evangelios y los Hechos, decídmelo después y os lo comento. Todo preparado, una cena especial con los ingredientes, los utensilios y las tradiciones heredadas para hacerlo. En principio iba a ser una cena más. Miles de personas la iban a celebrar como una cena de Pascua más. Pero en realidad se había convertido en la cena del nuevo pacto, donde Jesús, solo con los 12, con la nueva familia de la fe, y aquí vemos también cómo Jesús introduce un cambio en la celebración de esta Pascua. Hay nuevos lazos espirituales alrededor de Jesús. Realizan esa celebración, que tenía un proceso bastante estructurado,
no tanto como el judaísmo posterior del siglo I, donde hay muchos detalles de cómo se hacía paso a paso, pero eso ya pertenece al judaísmo posterior a la destrucción del templo. En el siglo I hay también algunas fuentes que nos hablan de los elementos que estaban presentes en la Pascua, pero no tan estructurado como lo que ocurre a partir del siglo II en adelante. Lo que no había duda es que había un plato principal, que era el cordero, que se había sacrificado según los rituales establecidos en la ley. Símbolo de sustitución y perdón. Era la víctima preparada para recordar que Dios perdona a los suyos. Estaba el pan sin levadura, por lo tanto era un pan plano, una especie de torta de pan, la que se utilizaba. Había varias copas. A lo largo de la cena pascual no había solamente una copa, sino había 3 o hasta 4 momentos de 4 copas diferentes que se servían y que simbolizaban distintos momentos del proceso de liberación de Israel en Egipto. Se cantaban salmos. Los salmos del 113 al 118 se cantaban en esa celebración. Se daban distintas bendiciones del pan, bendiciones. Es decir, había una serie de actos vinculados a la Pascua que Jesús celebra, pero que Jesús reinterpreta completamente. Y les dice que todo esto ahora va a ser nuevo. Y lo deja limitado a 2. De todas esas cosas, solo hay 2 que Jesús deja instauradas. Partir el pan y compartir o beber la copa. Y eso se convierte en el símbolo de la muerte de Jesús. Lo conecta con el pasado. No anula el pasado. Es la culminación, es la verdadera Pascua. Se conecta con la promesa hecha a Adán de que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría a la cabeza de la serpiente. ¿Pero a qué precio? Y Jesús ahí está diciendo que el precio es el mismo. Él mismo. El precio es su muerte, su sangre derramada. Está anunciando que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como anunció Juan desde el principio. Que es el único sacrificio eficaz, que todos los demás sacrificios, el libro de Hebreos nos lo recuerda, todos los demás sacrificios lo único que hacían era apuntar al verdadero sacrificio del verdadero Cordero de Dios, que era Jesús. Era una ordenanza conmemorativa. Igual que la Pascua era conmemorativa de lo que Dios había hecho, la Cena del Señor es una celebración conmemorativa, es un recuerdo de lo que Dios ha hecho. No repite, no actualiza, no tiene un efecto mágico, sino que es un recuerdo de lo que Dios ha hecho. Y qué triste es que la celebración de la Cena del Señor se haya convertido también en motivo de enfrentamientos, desacuerdos, guerras, hermanos, hermanas, incluso guerras se han librado por personas que defendían que si aquí estaba una presencia real, si una presencia simbólica, es decir, todo eso que, si queréis profundizar en ello, el mundo católico define como la transubstanciación, se convierte en verdadero cuerpo, deja de ser pan y pasa a ser cuerpo, deja de ser vino, o consubstanciación, o valor espiritual, o lo que nosotros como evangélicos entendemos que es lo más sencillo de entender, que es un recuerdo. Jesús mismo lo dice, Pablo lo repite, haced esto en recuerdo, en memoria de lo que yo he hecho. Y Jesús termina, no solamente haciendo referencia al pasado y al presente de lo que va a ser su sacrificio, sino que mirad cómo termina este texto. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Está apuntando al cumplimiento futuro. Está apuntando a que un día volveremos a celebrar una posibilidad de comidas, cenas con el Señor. No solamente una visión espiritual, es esa visión de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, bien sea precedido de un episodio milenial, bien sea el definitivo. Vamos a poder celebrar con el Señor y disfrutar incluso de brindar con Él en su honor, porque en su reino celebrará con nosotros que Él ha vencido, que Él es el Señor. Por cierto, no os he dicho cómo se titulaba este cuadro, que es de Zurbarán y que podéis encontrar en la sala 10A del Museo del Prado. No era una escena pastoril, no era una decoración en una finca ganadera. Este cuadro se titula Agnus Dei, latín, que significa el Cordero de Dios. Y lo que aquí Zurbarán estaba representando de esta manera magistral era este Cordero humilde, entregado,
ese Cordero de la Pascua. Pero sabéis, Jesús nos dice que ese Cordero es algo más. Ese Cordero es el león de Judá. Es el león que ha vencido y que vendrá a instaurar su reino, del cual todos aquellos que celebren y que formen parte de esa familia de la fe serán también coherederos. Por eso yo te pregunto al llegar al final, ¿cómo miras tú a Jesús? ¿Cuál es la mirada que tú tienes a este ser, a este hombre y Dios que viene a salvarte? Quizás mantengas todavía una mirada incrédula, llena de escepticismo, de rechazo, de indiferencia. Quizás puedas llegar a ser alguien que, habiendo oído hablar de Jesús, lo has rechazado, como Judas, como tantos otros. Quizás sí, eres creyente, pero estás lleno de miradas reprobadoras, de juzgar la fe ajena, de crear tantas reglas que el Cordero queda ahí, oculto en medio de tantas y tantas cosas. Ojalá todos tengamos una mirada agradecida, en la cual, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podamos honrarle, servirle, proclamarle y vivir con esperanza de que el Cordero de Dios, la verdadera Pascua, ha sido sacrificada por nosotros y ya disfrutamos de la anticipación del reino eterno, al cual el Señor vendrá a recogernos para disfrutar de él. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada hacia Jesús? Señor, te pido que nos ayudes a redescubrir en el Evangelio esta grandeza del Señor Jesús, de este Cordero que estuvo dispuesto a dar su vida, que la dio con todo lo que eso implicó, para ocupar nuestro lugar e invitarnos a sentarnos con Él a su mesa. Y Señor, te doy muchas gracias porque este domingo, una vez más, en esta iglesia y en tantas a lo largo del mundo, nos vamos a sentar a tu mesa para celebrar contigo que tú has vencido, que el Cordero es también el león. En el nombre de Jesús. Amén.